Hola, queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos vamos encontrando en la reflexión del Evangelio de cada semana, hoy en el domingo 30 durante el año. Mi nombre es Ignacio, soy cura párroco aquí en Santa María de Hudson, en esta zona pastoral de la diócesis de Quilmes, y desde aquí intentamos que el Evangelio ilumine nuestros días. Lucas 18 del 9 al 14, una nueva parábola en el Evangelio de Lucas que nos propone Jesús en este caminar hacia Jerusalén, como está programado el Evangelio de Lucas. Jesús va a hablar de aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Se ve que Jesús quiere poner el foco ahí. Cuidado con creernos justos y despreciar a los demás. Y va a poner entonces la imagen de dos hombres que suben al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano o recaudador de impuestos, y van a hacer allí su oración. Los dos se van a dirigir a Dios diciendo: Dios mío, dice Jesús, uno volverá a su casa justificado por Dios y otro no. Uno será humilde y reconocerá su pecado, y el otro estará midiendo sus méritos, midiendo lo que hace bien, despreciando a los demás, encerrado en su soberbia. Pensaba decir tres cosas. La primera es que Lucas hay otras parábolas o relatos que cuentan con dos personajes. Recordemos, sin ir más lejos, en el capítulo 15 va a estar la parábola del padre que tenía dos hijos, por ejemplo, y Lucas va a poner en esos dos hijos actitudes contrapuestas, ¿no? Aquel que se arrepiente y vuelve a su padre para vivir en la casa como un verdadero hijo, y aquel que no se va de la casa pero permanece con una actitud no filial, no fraterna, sino juzgando la vida de los demás. O los personajes del rico que comía y de Lázaro que estaba a su puerta, el pobre Lázaro. Vamos a encontrar relatos con dos personajes o parábolas con dos personajes. Acá hay un fariseo y un publicano. Todos los lectores o los que escuchan el relato saben bien de qué se trata, y el Evangelio es bastante fiel a lo que se creía de estos dos personajes en su momento. Del fariseo no está diciendo nada que no sea cierto la parábola, porque el fariseo ayunaba 2 veces, pagaba el diezmo, era un hombre religioso, profundamente religioso, un hombre observante de la ley. No dice nada el Evangelio que no sea como la gente lo creía. Y el publicano o recaudador de impuestos era un hombre despreciado en Israel por ladrón, básicamente, ¿no? Nadie quería a un publicano, a un cobrador de impuestos. Eh, los dos personajes son antitéticos, ¿no? Un fariseo muy religioso y un publicano, podríamos decir, en las cosas del mundo, ¿no? Robándole a la gente. La segunda cosa que quiero decir es que los dos invocan a Dios, pero detrás del Dios mío que pregona cada uno, que propone cada uno en su oración, evidentemente hay una imagen de Dios diferente. Quizás nosotros podríamos pensar qué imagen se esconde en nuestra invocación de Dios. El fariseo, decíamos, es un cumplidor riguroso, minucioso de la ley, un hombre profundamente religioso. El publicano, en cambio, no se atreve a elevar los ojos al cielo, dice el Evangelio, se reconoce pecador. Ya en esta imagen Jesús propone como una imagen revolucionaria. ¿Por qué? Porque va a decir que el que se reconoce pecador, el que desde su humildad reconoce su fragilidad y su necesidad del perdón y la misericordia de Dios, vuelve justificado. Dios lo justifica.
El que se humilla es ensalzado por Dios, es elevado por Dios. Así decía también la Virgen en su Magnificat. El que se enaltece, el que permanece en su soberbia, el que permanece en su meritocracia, podríamos con terminología de hoy, Dios lo humilla, Dios lo tiene que abajar, porque está como desubicado. Queremos decir con eso que Dios tiene otra mirada sobre los seres humanos, porque no se queda en las apariencias, eso lo va a decir la Biblia en varios pasajes. Recordemos la elección de David: Dios no mira las apariencias. Y la propuesta quizás de la parábola es aprender a mirar con los ojos misericordiosos de Dios. Nosotros le decimos a la Virgen: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Dios mira el interior de las personas, no se queda en las apariencias. En cambio, el fariseo está centrado en su yo, en su soberbia. El publicano en su impotencia, en su fragilidad. El recaudador de impuestos va a implorar la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Nos hace recordar también aquella expresión en el comienzo del ministerio de Jesús, que Jesús va a decir que Él no vino para los que se creen sanos o perfectos, Él vino para los enfermos y para los pecadores, para nosotros y nosotras vino Jesús. Ojalá nos acerquemos al sentir del publicano, del cobrador de impuestos. Entonces, los dos invocan a Dios, pero tienen una imagen diferente de este Dios a quien invocan. El fariseo pensará que Dios tomará nota de nuestros cumplimientos y de nuestros méritos, y el publicano recurrirá a la misericordia de Dios, no a la exigencia de Dios. Por último, yo diría que el fariseo y el publicano coexisten en nosotros todo el tiempo. Nosotros a veces aparecemos como soberbios enjuiciadores de la vida de los demás, somos parecidos a Satanás, podríamos decir, como dice el libro del Apocalipsis, que titula a Satanás acusador de los hermanos. Cuando nos parecemos a los fariseos, nos ponemos en esa actitud de acusadores de los demás, acusadoras de los demás. El humilde, consciente de su fragilidad, el publicano, consciente de su fragilidad y de la necesidad de Dios, va a recurrir a la misericordia de Dios. Diría Teresa de Ávila que la humildad es la verdad. La humildad es la verdad. Si nos salimos de esa postura humilde, reconociendo nuestra fragilidad, nos desubicamos, nos desenfocamos de nuestra realidad y nos mentimos a nosotros mismos, creyéndonos mejores que los demás, enjuiciando la vida de los otros y de las otras, ¿no? Pensaba cuántos juicios apresurados, despiadados de los demás, y en ese sentido cómo nos parecemos al fariseo de la parábola. Cuánta conciencia de nuestra pobreza y de nuestra fragilidad necesitamos. Recurrir a la misericordia de Dios necesitamos, como el publicano, como el cobrador de impuestos. Reconozco entonces a estos dos personajes en mi corazón, en mi propia vida. Por eso me encanta esta oración de Benjamín González Vuelta. Gracias porque soy como los demás, dice la oración. Y en contraposición con la oración del fariseo, Benjamín reza: te doy gracias, Señor, porque soy como los demás hombres. Intento estar seguro de mí ante tu ausencia, cuadro mi contabilidad para no ser sorprendido al final de la jornada. Me comparo con los otros y miro desde arriba a los que juzgo pecadores. En la comparación, no en ti, he puesto mi seguridad. También yo tengo elaboradas condenas de moda, publicanos al servicio de los que imponen su imperio, pero escondo en la ambigüedad mis pecados de siempre, radicales trampas contigo, abismales cortes con el otro. También yo tengo mis seguros de ahorros y diezmos, pequeñas monedas al contado con las que pretendo negociar la falta de entrega a tu misterio.
También yo salgo satisfecho de oírme a mí mismo de pie en el centro del templo. Como los demás hombres, ya puedo abrirme a tu perdón, dándome golpes de pecho al lado del publicano. Que el Señor nos encuentre hoy al lado del publicano, implorando la misericordia de Dios. Que así sea.